Buenos días, hermanos. Tardes, pero noches. Estas noches ya. Bueno, vamos a Colosenses capítulo 4. Vamos a culminar nuestra carta hoy en esta noche. La carta a los Colosenses en el capítulo 4. La semana pasada vimos la primera parte del último tema de esta carta, que era: los amigos del ministerio son un regalo del Señor Supremo o de la supremacía de Cristo. La semana pasada concluimos esta parte primera de manera general, viendo quiénes eran estos amigos del apóstol Pablo. En la postrimería de su ministerio, el apóstol Pablo hace un recuento de estos amigos, y recuerden que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta desde la prisión, y muy probablemente él sabe que ya está a punto de morir. Cuando escribe la carta a Timoteo, precisamente en esta descripción de que ya va a morir, es por el mismo tiempo. Así que Pablo comienza a mandar a cada uno de sus amigos, que va a mencionar ahorita, los comienza a mandar para que realicen algunas tareas finales respecto a la obra que era necesaria dentro de las iglesias. Pablo reconoce que los amigos que Dios le ha puesto alrededor en su ministerio son una bendición de parte del Señor. Así que Pablo, en este momento, al reconocer a sus amigos como bendición para su ministerio, menciona a este grupo de varios amigos al final de la carta, que lo están acompañando en su labor evangelizadora. Entre ellos, habíamos comentado la semana pasada que había tres que eran europeos, dos que venían de la provincia romana de Asia y dos del interior precisamente de Asia. Así que Pablo se había rodeado. Esto nos indica muy bien por dónde Pablo se estaba moviendo, dónde Pablo echaba raíces espirituales, cómo gente creía en Jesucristo y cómo algunos de ellos comenzaban a ser amigos de Pablo, muy cercanos, que deseaban ir con él a donde él iba. Así que el apóstol Pablo viajó a Roma, donde escribió la carta a los Colosenses y a los Efesios, y se cree, ¿verdad? No se sabe, pero se cree que Pablo tuvo 2 periodos de prisión en Roma. Por el año 61, el primer periodo, y el segundo periodo fue en el año 67, cuando ya estaba a punto de morir y estaba muy cercano a su muerte. Ahora, en este momento es que se despide de la mayoría de todos sus colaboradores y les encomienda una última misión dentro de la obra de Dios. Vimos en términos generales la semana pasada quiénes eran estos amigos. Dijimos que era Tíquico, de Asia Menor, que era una parte de la región de Asia dentro del Imperio Romano. Estaba Onésimo, que era de Colosas, precisamente de la carta que está hablando el apóstol Pablo, y se menciona como uno de vosotros, lo que indica que era de esta ciudad. Estaba también Aristarco, probablemente de Tesalónica, Marcos, que era de origen judío y sobrino de Bernabé, Jesús, llamado el Justo, que era uno de los judíos de la circuncisión, Epafras, que era de Colosas, se menciona que era también uno de Colosas, de aquel lugar, y Lucas, probablemente de origen griego, que se menciona como el médico amado. Y también se menciona por último a Demas. Ahora, no se especifica de dónde era Demas, simplemente nada más se dice Demas. Ahora vamos a ver que estos amigos en el ministerio de Pablo fueron una bendición de Dios para su ministerio, porque realizaba trabajo que a él le facilitaba el desarrollar la encomienda dada por Dios. Estaba yo pensando acerca de esto, hermanos, en este día cuando estaba meditando sobre el tema, y yo pensé, ¿cómo es que la vida de una persona que se dedica al ministerio, que surge dentro de una iglesia, que tiene también planes, tiene sueños y que tiene una trayectoria que quiere seguir, de pronto Dios le toma y le lleva al ministerio para servirle a él? Y de pronto se siente solo, y de pronto se siente como que no cumplió lo que en la vida podría haber hecho al tener un trabajo, un lugar diferente, otra situación en su vida.
pero se dedicó al ministerio. Y de pronto se siente en algunos momentos frustrado de no haber seguido en la trayectoria de su vida o sus sueños. Y en cierto momento podríamos decir que algunos siervos de Dios se desaniman cuando dentro de la obra que están llevando a cabo hay pesares, hay siempre condiciones adversas, hay críticas, hay muchas situaciones que de pronto lo hacen pensar o le hacen pensar si realmente han desperdiciado su vida en servir al Señor. Ahora, para uno que es llamado a la obra de Dios verdaderamente, estas cosas sí pasan por la mente. Pero luego, el llamado del Señor lo mantiene fijo diciendo, bueno, esto es lo que te llamé. Y uno se fortalece en ese llamado. Pero Dios comienza a poner alrededor de algunos siervos de Dios a varones y hermanas que se vuelven amigos del ministerio. No son otros colaboradores, no son otros pastores, son miembros de iglesias que se acercan desinteresadamente para ayudarle en la tarea que está desarrollando. Eso es una bendición, hermanos, que para los que servimos a Dios y nos hemos dedicado precisamente en esto en nuestras vidas, es inigualable. Nunca van a comprender y entender de qué manera hemos sido bendecidos, como fue el apóstol Pablo, con esta clase de amigos en su ministerio. Y vamos a ir viendo en esta noche, versículo por versículo, en la última parte, y vamos a ver de qué manera tan agradecida y tan amorosa el apóstol Pablo menciona a estos amigos. Y pudiéramos decir que muchos de los que hemos sido bendecidos en este trayecto con amigos en el ministerio, podemos ver aquí precisamente a esos amigos y también manifestarlo de la misma manera. Así que lo que el apóstol Pablo va a decir en este momento no es más que un reflejo de un agradecimiento para Dios por estos amigos. Pablo está manifestando que él ama lo que Dios también ama. Vamos a ver, por favor, hermanos. Estamos en el capítulo 4. Vamos a finalizar la carta haciendo esta vista de estos amigos y cómo Pablo los describe. Capítulo 4, versículos 7 al 9. ¿Están ahí, hermanos? 7 al 9. Dice, leamos. Todo lo que a mí se refiere y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Miren, aquí menciona a dos amigos de Pablo en el ministerio. Pablo mandó a Colosas, a esta iglesia, a Tíquico y a Onésimo. Y habla de ellos de esta forma. Dice, Tíquico, amado hermano. Amado hermano. Al parecer, por la forma de presentarlo a Pablo a Tíquico, parece ser que los cristianos de Colosas no conocían muy bien a Tíquico. Parece ser que era esto. Lo está presentando de una manera que, aunque era de Colosas Tíquico, los hermanos de Colosas no lo conocían muy bien o algunos no lo conocían. Él fue el encargado, Tíquico, de llevar esta carta que estamos leyendo ahora, de llevarla a los hermanos de Colosas y de informarles sobre la situación que Pablo estaba pasando. Todo lo que ahí le estaba sucediendo, dice, él se los va a contar, él se los va a decir todo lo que a mí corresponde. Pablo no iba a escribir una carta a los colosenses para decirles todos los detalles de su prisión, para decirle todo lo que estaba aconteciendo, para decirle la manera en que estaba siendo oprimido o siendo bendecido. Pablo no iba a escribir una carta de esta manera, así que dijo, simplemente voy a mandar la carta con ustedes para enseñarles que Cristo es supremo y que Cristo está por encima de todos y que Cristo es por encima aún de mis propias prisiones, y se los va, en la carta lo va a mandar, pero dice, y lo que tenga que decirles, o ustedes preguntan sobre mi condición, sobre mi situación, él se los va a contar, él se los va a decir. Tíquico. ¿Por qué? Porque es un hermano que va a dar un informe fielmente de un amigo. Miren, hace unos días estaba yo hablando con cierto pastor que me estaba contando una circunstancia de su vida y me dijo algunas cosas de manera muy general.
Ahora, yo sé que no quería decirme todo detalladamente, pero entonces le comencé a preguntar un poquito algunos detalles de lo que estaba pasando. Y comenzó a contarme todo. Él simplemente esperaba que yo me interesara por él nada más. Y me comenzó a comentar todo lo que estaba sucediéndole y lo que estaba pasándole. Y hermanos, aquí es donde el apóstol Pablo dice, si alguien les puede contar bien todo lo que me está aconteciendo, cómo me siento y cómo estoy materialmente y cómo estoy físicamente y cómo me siento anímicamente, se los va a contar Tíquico. Y esto me hace pensar una cosa, hermanos, que muchas veces nosotros como hermanos, como cuerpo en Cristo, sabemos cosas muy generales de los hermanos, muy generales, ¿verdad? Algunos me preguntan acerca del estado de salud de tal hermano, de tal, y me preguntan cómo está todo, y está bien, les puedo decir, saben generalidades, pero debemos interesarnos un poco más, de tal manera que cuando alguien nos pregunte sobre tal o cual situación, no es que seamos chismosos, ni tampoco estemos tan interesados en saber los detalles, pero por lo menos deberíamos, hermanos, entender y saber lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo. Así que Tíquico fue el encargado de llevar la carta, de informarles sobre la situación de Pablo, todo lo que a él estaba sucediendo, lo que estaba pasando, lo que le dolía, sus enfermedades, sus circunstancias difíciles, sus problemáticas, su condición de salud, todo lo va a contar Tíquico. Ahora es probable, hermanos, que Epafras, quien había llevado noticias de la iglesia de Colosas a Pablo en Roma, como dice Colosenses 1:7, que respecto a este Epafras, él dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, este Epafras no iba a regresar pronto a Colosas, él venía también de Colosas. Así que para esto entonces envía Pablo a Tíquico a ese lugar. Según Hechos 24, Tíquico fue uno de los acompañantes de Pablo en su viaje desde la provincia romana de Asia hasta Jerusalén. Vean, dicen, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia y Tíquico y Trófimo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todos estos estaban acompañándolo para ir a ciertos lugares, pero solamente uno de ellos permaneció con Pablo y por eso Pablo le llama a él amado hermano. La descripción, hermanos, que tiene Pablo aquí de Tíquico es casi idéntica a lo que dice también de él en Efesios, a la carta a los Efesios. Efesios 6, 21 y 22 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Lo que sugiere también que también Tíquico llevó la carta a los Efesios. Así que Tíquico, hermanos, fue una bendición de Dios para Pablo, en el sentido de que era un hermano fiel y que estaba involucrado en el ministerio con el apóstol Pablo. Si alguien te puede dar razón del apóstol Pablo, es Tíquico. ¿Por qué? Estaba junto a él en todas partes, para todos lados, para todo momento. Cuando ustedes quieren preguntarle a alguien sobre el asunto de ciertos hermanos, hermano Marco, ¿usted a quién le pregunta? ¿Cómo está? No que le pregunta, ¿a quién le pregunta? Bueno. Pues al que más confianza tengo, con el que más comunicación tengo. Bueno, le pregunta a la persona que usted sabe que es amigo cercano de esa persona, ¿verdad? Es un amigo cercano de esa persona. Quiero que noten aquí, hermanos, que Pablo está llamando a este amigo, a este hermano Tíquico, un amado hermano, que está involucrado con él en todo. Cualquier cosa que le preguntes a Tíquico sobre Pablo, él te lo va a decir. Te lo va a decir. Ahora, Pablo envió junto con él a otro amado hermano. ¿Quién? A Onésimo. Onésimo también aquí es denominado como amado y fiel hermano. Vean el versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado
y fiel hermano que es uno de vosotros. Así que Pablo también se refiere en este momento a Onésimo y también lo denomina un hermano amado y fiel. Onésimo, ustedes saben que si han leído la carta a Filemón, Onésimo era un esclavo que pertenecía a un creyente de Colosas. De alguna manera, obviamente en las manos de Dios así fue, este Onésimo se había escapado y había sido apresado en Roma, quizás haya cometido algún delito, fue llevado a Roma, ahí en Roma fue llevado a las prisiones y precisamente llega a la prisión donde está el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando comienza a hablarle, se da cuenta que él era un siervo de Epafras, de Filemón. Y este Filemón era alguien muy amado y muy querido por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un amigo en Colosas llamado Filemón. Así que ahí lo encuentra a este hombre, le cuenta su historia y ahí Pablo le habla del evangelio y se convierte al cristianismo. Incluso el apóstol Pablo usa una frase para decir que él lo engendró en las prisiones, ¿verdad? Allí en la prisión llevó al conocimiento de Cristo a este Onésimo y se volvió a partir de allí un fiel colaborador del apóstol Pablo. La historia de este Onésimo se encuentra en la carta a Filemón, que es muy pequeña y algún día, en algún momento lo pueden leer otra vez. Pero ahí se nos dice que el Filemón se convirtió en un siervo, en un amigo muy útil dentro de la prisión. Miren, Filemón 1, 10 y 13 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí misma. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Así que Pablo se está refiriendo a estos dos hermanos como fieles hermanos amados. El uno, Tíquico, andaba con él desde que se convirtió para todas partes, para todos lados, y allí está en Roma con él. El otro, ahí mismo en Roma, se convirtió a Cristo y se convirtió en realmente una persona útil para el apóstol Pablo, de tal manera que el apóstol Pablo escribe: yo no lo quisiera mandar contigo porque me es muy útil aquí conmigo, pero lo mando, ahí le dice a Filemón. Estos dos hermanos indican el amor que tenían para el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está muy agradecido a Dios por estos dos amigos en el ministerio, Tíquico y Onésimo. Ahora va a mencionar a otros más, versículo 10 y 11, vamos a leer por 10 y 11, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Pablo llama aquí ahora a Aristarco, mi compañero de prisiones. Aristarco era de Tesalónica. En Hechos 24 dice que ahí estaba y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, y Tíquico y Trófimo. Así que Aristarco era de Tesalónica y se convirtió también en un fiel compañero del apóstol Pablo en sus viajes a donde él iba. Tanto estaba el apóstol Aristarco viajando con Pablo que se fue con él cuando lo llevaron en prisiones, custodiado para Roma. Esto es algo muy especial, hermanos, porque Aristarco podía muy bien haberse evadido la prisión. Muy bien, Aristarco pudo haberse ido a otra parte o seguirlo desde lejos, pero él quiso ir tan cercano a Pablo, que era tan cercano a él, que se fue con él a la prisión, precisamente a Roma, la prisión, pero se fue con él en el barco. Dice en Hechos 27:2: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio, de Tesalónica. Esta parte la estamos viendo precisamente en el estudio del domingo, ¿verdad? Cuando Pablo se fue y cómo naufragaron y cómo siguieron el viaje hasta Roma, pues ahí precisamente estaba Aristarco. Él mismo quería ir con Pablo, él andaba por todas partes y era un fiel compañero de prisiones. Así que, qué importante es esto, hermanos, ¿verdad? Fíjense, fiel compañero de prisiones. Estaba el apóstol Pablo
en prisión en algunas partes, quiere decir que Aristarco iba y pedía que lo metieran también a él, que estuviera con él, lo quería acompañar en sus prisiones. Esto es muy, muy especial. Aquí la manera como está escrito, hermanos, significa esto, que era alguien que lo acompañaba en las prisiones donde él estaba, donde lo metían, ahí estaba Aristarco, metido con él. Yo sé que ustedes nunca han estado en alguna prisión, ¿verdad? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Nunca han sentido lo que es estar en una prisión, quizás, no sé, en una cárcel. Pero cuando uno está ahí, yo sí he estado, no por un delito, ¿verdad? Sino por, ¿mande? No, tampoco por visita. Una situación de un choque que pasó hace años cuando llegamos aquí a Ciudad Juárez, y mientras estaban entre que decidían quién tenía la culpa, sí o no, me llevaron a un separo en un lugar y me metieron ahí. Cuando entro estaba todo oscuro, así como se pintan en el pues estaba todo muy oscuro ahí donde me metieron, y cuando me empezó a ver así, dar cuentas, pues había gente ahí sentada, y ¿qué estoy haciendo aquí atrás? En unas rejas ahí, me sentí pero mal, estaba así como agarrado como los niños cuando ustedes los llevan al kinder, han llevado a sus hijos al kinder por primera vez, que se agarran de las puertas y no quieren irse, ya está la mamá y la mamá no quiere dejarlos y el niño no se quiere ir. Bueno, así estaba yo en este momento, pero fíjense, estaba en ese momento, así me sentía en ese momento, era algo, no era un delito, pero me habían puesto ahí mientras llega el juez ahorita para que ya diga quién tuvo la culpa del accidente, del choque. Estaba ahí cuando de pronto escuché una voz que me dice, hermano, y lo veo, no estaba conmigo adentro, estaba afuera. Era un abogado aquí de la iglesia que antes venía a la iglesia. Me dijo, aquí voy a estar con usted, no se preocupe, aquí estoy. Uy, estuvimos platicando todo el rato de cómo me sentí tranquilo, muy tranquilo, ¿verdad? Mientras yo estaba ahí, apenas estaban cerrando y de pronto me escucho la voz del hermano, estaba ahí, pegado ahí junto a mí, ahí, del otro lado de las rejas. Aquí estoy, no se preocupe, aquí estoy, dice, no hay ningún problema. Y ya me tranquilizó, platicamos todo eso, pero menos, ¿cómo se siente uno en una situación como estas, que está alguien a tu lado, ¿verdad? Pablo le llama fiel hermano de prisiones, compañero de prisiones. Así que el apóstol Pablo tenía un amigo muy cercano que incluso decidió viajar con él en el barco prisionero para que el apóstol Pablo tuviera compañía. Y aquí Pablo lo menciona como su compañero de prisiones, lo que sugiere que Aristarco compartió todas las dificultades e incluso podemos pensar que aceptó voluntariamente la condición de esclavo de Pablo para poder acompañarlo en su viaje a Roma. Ahora también se menciona aquí a Marcos. Y ustedes han escuchado la historia de Marcos, ¿verdad? ¿Qué fue Marcos cuando Pablo iniciaba el viaje misionero? Cuando Pablo iniciaba su ministerio junto con Bernabé, se les añadió Marcos. Pero en el camino, Marcos los abandonó. Y Pablo hace una aclaración. Vean ahí lo que hace Pablo. Dice, el cual, en el versículo 10, y Marcos, el sobrino de Bernabé. El sobrino de Bernabé. Ahora, nosotros no sabríamos por qué. ¿Se acuerdan ustedes que cuando volvieron a su segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé tuvieron una disputa entre ellos porque el uno quería llevar a Marcos y el otro no quería llevar a Marcos, dice, no, él nos abandonó, ya no va, y Bernabé dijo, sí, vamos. Y estos dos amigos, dos cercanos, dos colaboradores, dos misioneros, primeros misioneros, se enojaron tanto por esta situación por Marcos que se separaron el uno del otro, ya no volvieron a ser equipo entre ellos. Ahora, nosotros no sabríamos por qué era tanto el deseo de Bernabé de querer llevar a Marcos si Pablo no hubiera hecho esta aclaración aquí. Hasta aquí sabemos que Marcos era sobrino de Bernabé. Y lo aclara Pablo, así ya al final de todo esto, ¿verdad? La disputa que tuvieron, no la sabíamos. ¿Por qué tanto empecinamiento de Bernabé de llevarse a alguien que los había abandonado? Pues, ¿por qué? Porque era su sobrino. Y Pablo lo aclara, sobrino de Bernabé. Ahora, esta aclaración del apóstol Pablo no es para hacerlo o avergonzarlo, sino para hacer ver un cambio grandioso que hubo en la vida de Marcos. Porque el que los abandonó y que Pablo dijo, no vuelve con nosotros, no va con nosotros, ahora dice que ahí está con él, en el final de su ministerio. Así que
vemos un cambio grandioso hecho por Dios en la vida de este Marcos. Y les dice, si fuera vosotros, recibidle, recíbanle, recíbanle. Pablo menciona a Marcos con relación a Bernabé, porque lo que sugiere es que precisamente los creyentes de Colosas conocían esta historia de Marcos. Es muy probable. Y es muy probable que muchos sabían lo que había hecho Marcos y cómo había abandonado al apóstol Pablo. Y como Pablo hace esta aclaración, dice, si va a vosotros, recíbanle. Así que ya sea que por la reputación o los viajes misioneros que no fueron registrados en el libro de los Hechos, mucha gente se dio cuenta o comenzó a ver que Marcos en su momento fue un punto culminante para que se separaran Bernabé y Pablo, pero después Pablo aclara plenamente que él está con Marcos y que Marcos es alguien también que debe ser recibido. Así que tenemos aquí un hombre diríamos, era un joven, era muy joven cuando inició todo esto, pero que podemos ver cómo es que tomó y se afirmó en los caminos del Señor. Cualquiera de nosotros, hermanos, en los inicios de nuestra vida cristiana podríamos ser muy débiles o podríamos ser muy creyentes dubitativos, pero es el proceso de la vida de todos nosotros el afirmarnos en el camino del Señor y llegar a ser hombres o mujeres que han crecido y que se han fortalecido en el Señor. Ahora, menciona otro nombre que no sabemos casi nada de él. Se llama Jesús y le llama llamado el justo. Cuando dice llamado el justo, se habla de sobrenombres. Sobrenombres, los nombres, la mayoría de los judíos tenían un nombre, pero también tenían un sobrenombre. Normalmente los nombres judíos eran puestos proféticamente. De alguna forma y de alguna manera los nombres se ponían para poder señalar lo que podría ser el carácter o el temperamento de una persona o la característica principal de alguno de ellos. Pero después, cuando su nombre no correspondía a eso, le ponían un sobrenombre. Así que el sobrenombre sí tenía que ver con el carácter de estas. Y aquí se menciona Jesús llamado el justo o apodado el justo. No se tiene mucha información, nada, prácticamente nada de él sobre este nombre de Jesús, llamado el justo. Sin embargo, se le menciona junto con otros que fueron un gran apoyo para el apóstol Pablo y vean cómo lo menciona. Dice, versículo 11, y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Y han sido para mí un consuelo. Así que no tenemos mucha información de él en la Biblia. Realmente no tenemos nada más lo que se menciona aquí. Sin embargo, se le menciona junto con otros que fueron un gran apoyo para Pablo mientras estaba bajo la custodia romana, antes de que llegara el juicio ante César. Y según Pablo, ellos habían sido los únicos que habían estado con él y que habían sido un gran consuelo para el apóstol Pablo, debido a que la gente de la nación de Israel, otros de la circuncisión, lo estaban siempre atacando. Dice, estos fueron los únicos que me apoyaron, de los de la circuncisión. Un gran apoyo del apóstol Pablo mientras estaba bajo la custodia romana antes de llegar al juicio con César. Así que lo menciona como parte de la nación judía, pero que al contrario de los judíos, él sí lo ayudaron y fueron consuelo. Él dice que estos son los únicos que lo han estado ayudando. Ahora, hermanos, es en este momento que Pablo contaba únicamente con 3 colaboradores judíos en su ministerio. Y aún así, estos hombres fueron de gran ayuda y un importante consuelo para el apóstol Pablo. Algo importante que podemos ver, hermanos, en estas expresiones y nos indica que podemos nosotros deducir es que Pedro no estaba en Roma en ese momento. El dogma católico dice que Pedro llegó a Roma y que ahí en Roma estableció la primera iglesia en Roma y que ahí se convirtió en el obispo que después sería el superior a todos los pastores y a todos los obispos de todas las naciones, y por eso dicen que Pedro es el primer papa. Pero algo importante aquí, hermanos, el apóstol Pablo, ya casi para morir por el año 67, menciona que este justo es el único de los de la circuncisión, o sea, judío, que lo han ayudado en el evangelio. Si Pedro hubiera estado allí, hermanos, lo hubiera mencionado,
Pero esto es un indicio muy importante. Pablo no menciona nunca a Pedro, y aquí dice que el único de la circuncisión que estaba con él, o que lo ayudaba, o que lo consolaba, o que lo fortalecía, o que le ayudaba en el evangelio, ahí en Roma era Jesús llamado el justo. Por lo cual podemos decir que Pedro, y no hay ningún indicio que Pedro estuviese en Roma. No hay pruebas de que Pedro haya estado en Roma durante este periodo ni posteriormente, solamente es tradición, sobre todo católica. Ahora vamos a culminar, hermanos, en la lista, versículos 12 al 14. 12 al 14. ¿Están ahí, hermanos? Vamos a culminarla. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahora, Pablo culmina con la lista de sus colaboradores, de sus ayudantes, de sus amigos en el ministerio. Y Pablo dice que aquí menciona en primer lugar a Epafras, un siervo de Cristo. Es una frase muy, muy especial que Pablo utiliza para Epafras. Él es un siervo de Cristo. Pablo no usa esta frase solamente, nada más y únicamente para él. Él cuando se presenta dice: soy un siervo de Cristo o esclavo de Cristo. Pero aquí Pablo llama a Epafras un siervo de Cristo, un esclavo de Cristo. Epafras era un siervo y la oración era el área más importante de la vida de Epafras. Dice ahí plenamente que una de las cosas que Epafras hacía era orar continuamente, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que ustedes estén firmes, perfectos y completos en lo que Dios requiere. Este Epafras, hermanos, ayudaba al apóstol Pablo de una manera muy, muy especial. Epafras era un hombre de oración. Era un hombre que tenía siempre, hermanos, la disponibilidad para estar orando por la iglesia de Colosas, pero no solamente por la iglesia de Colosas, también por la iglesia, dice ahí, de Laodicea y los que están en Hierápolis. Ahora, esto nos hace suponer y pensar, hermanos, que Epafras, en realidad, Epafras era el que inició la iglesia de Colosas, la iglesia de Laodicea y la iglesia de Hierápolis. Aunque el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Colosenses, en realidad podemos suponer o pensar que en que comenzó la obra en Colosas, en Laodicea y en Hierápolis, era este Epafras, por lo que dice en el capítulo 1, versículos 6 y 7 de nuestra carta. Vean lo que dice, 1, 6 y 7. Hablando el apóstol Pablo, dice que del evangelio que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. En verdad, está saludando el apóstol Pablo a los de Colosas. Y luego dice: ¿cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros? Ahí dice el apóstol Pablo que el evangelio les llegó a ellos, lo oyeron, ¿de parte de quién? ¿De quién? De Epafras. Él llevó el evangelio a ese lugar. Ahora, ¿cómo sabemos que quizás él fue el que inició? Ahora, en el capítulo 2, versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que Pablo está reconociendo que en Colosas, en la Odisea y en estas partes, nadie lo conocía al apóstol Pablo. Nunca lo habían visto. Él no había estado ahí. Pero el que había estado ahí, ¿quién era? Epafras. Así que Epafras era un verdadero colaborador de Pablo. Cuando Pablo dejó o se separó de Bernabé, tuvo colaboradores, pero alguien que estuviera junto con él a la par en ese sentido de llevar la obra misionera fue este Epafras. Y no lo reconocemos normalmente, ni nunca hablamos mucho acerca de él, pero este Epafras era un verdadero siervo de Cristo. Por eso Pablo lo llama así. Pablo se dice a sí mismo: Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo en el griego es doulos, significa un esclavo de Jesucristo. Y luego Pablo
utiliza esta misma frase para decir: Epafras es un doulos de Jesucristo, un siervo de Cristo, alguien entregado también de la misma manera que yo a abrir obras por todas partes. Así que Pablo había sido bendecido con un amigo en el ministerio que hacía también la misma obra que él. Y luego Pablo dice que, para culminar, que les mandan saludos Lucas y Demas al finalizar. Pablo se refiere a Lucas como el médico amado. Y ese es uno de los pasajes que nos informan que Lucas, el autor humano o escritor humano del Evangelio de Lucas y también del libro de los Hechos, era también un médico. Pablo es el que nos dice que era un médico. También vemos aquí que en los trabajos que están escritos en una manera muy especial de Lucas, como una mente analítica y científica, dan mucho detalle de cuál era realmente la posición de Lucas. Era un hombre instruido. Lucas había viajado con Pablo en barco por todas partes. Desde el libro de los Hechos comenzamos a ver, y les invito a que ustedes vean dónde comienza a cambiar la forma de lectura del libro de los Hechos. Ustedes pueden comenzar a ver que se comienza a relatar Hechos capítulo 1 y de pronto se cambia la lectura en forma personal y dice: y fuimos y llegamos y estuvimos y nos recibieron. El que está relatando se encuentra entre ellos, y este es Lucas. ¿A partir de qué capítulo? Búsquenlo después, ¿verdad? ¿Qué capítulo? Busquen a partir de qué capítulo llega Lucas y comienza la narración en forma de primera persona. Bueno, así que este Lucas era un médico y Pablo le llama el médico amado. Es una bendición para el apóstol Pablo tener un médico, un doctor de cabecera, alguien que esté junto a él ayudándole en sus continuas enfermedades. Ustedes recuerden que el apóstol Pablo tenía una enfermedad terrible, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo dice que había rogado a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón que estaba en su carne, y por el cual incluso dijo que a los Gálatas les dijo: ustedes, si hubieran podido en mi tribulación, se hubieran quitado hasta los propios ojos y me los hubieran dado. Pablo tenía una condición terrible y algunos piensan que tenía que ver precisamente con sus ojos. No sabemos exactamente, pero tenía junto a él a Lucas, alguien que podía ayudarle en ese momento, el médico de cabecera, y por eso Pablo le llama el médico amado. Y luego se dice al final: y también Demas, le manda saludos Demas. Ahora, Demas, no se dice nada de él aquí positivo, simplemente Demas, que les manda saludos a los cristianos de Colosas y a todos aquel lugar. No sabemos nada más, hermanos, acerca de Demas, pero posteriormente, Demas, dice el apóstol Pablo, me abandonó. Demas me abandonó. Aquí dice que estaba ahí con él, pero posteriormente Demas me abandonó, dice, amando más este mundo. Ahora, no es, y yo pienso que no se trata de que Demas se fue tras las, digamos, las amenidades de este mundo. No es que Demas vio una gran ciudad o dinero y oportunidad y quiso irse tras ellos, no. Cuando dice aquí que Demas lo abandonó amando más este mundo, lo más probable, hermanos, es que signifique que como Pablo ya iba a morir y estaba con él, iba a ser enjuiciado, Demas no quiso morir junto con Pablo. Así que dice, amó más este mundo, es decir, amó más vivir en este mundo que morir conmigo en Cristo. Es un pequeño reclamo de Pablo para Demas. Él amó más vivir en este mundo que morir con Cristo. Y por ello dice que lo abandonó en Roma. El resto de la carta, hermanos, es una despedida y recomendaciones que Pablo hace en esta última parte de 4 cosas. Miren, vamos a leer la última parte, por favor, hermanos. Y nada más les menciono qué es lo que Pablo está recomendando para finalizar. Dice, versículo 15, leamos todos juntos. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones,
La gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, para culminar esta parte última de la carta, simplemente decirles y puntualizar 4 cosas que aquí se mencionan, que son importantes mantenerlas en mente para leer todas las demás cartas. Primero, era una costumbre en el primer siglo, el segundo siglo, iniciar una iglesia en la casa de alguien. Era una costumbre iniciar las iglesias en la casa de alguien. Pero eso no quiere decir, como dicen hoy día algunos que están en contra de los templos y de las iglesias, que el templo del Señor o que los templos o los lugares de reuniones donde nos reunimos no sean aceptados por el Señor. Hay grupos que dicen que uno no debería reunirse en un templo porque esto es una costumbre que Dios no le agrada o que Dios no quiere. No sé dónde sacan todo eso. Pero cuando menciona aquí la iglesia que está en su casa, simplemente está hablando de la costumbre de cómo se iniciaban las obras o las nuevas iglesias en casa de alguien. Ahora, una segunda cosa que hay que aclarar aquí, que se menciona aquí, es que hubo una carta escrita a los de la Odisea. Dice que cuando esta carta, la de Colosas, la lean ustedes, dénsela a los de la Odisea para que la lean ellos y luego ellos que les den a ustedes la carta de ellos para que ustedes la lean. Así que menciona que hay una carta a los laodicenses que no tenemos en el Nuevo Testamento, no está en el Nuevo Testamento. Pero no está, ¿por qué? Porque Dios no quiso que estuviera. No está simplemente. Lo cual nos indica que la carta a los laodicenses no era una carta inspirada. Y aquí hay una aclaración muy importante. La inspiración de la palabra de Dios, de las cartas que escribían Pablo, Pedro, Juan, cualquiera de ellos, eran cartas inspiradas que simplemente implicaba lo siguiente, que Dios estaba cuidando lo que ellos escribían, pero también iba a preservar para la iglesia, para bendición de las iglesias, los escritos por ellos. Y si la carta a los laodicenses mencionada aquí no está entre las cartas del Nuevo Testamento, es porque simplemente no era una carta inspirada. Ahora, algunos piensan que esa carta de laodicenses era la misma carta a los efesios. Y hay razones para explicar esto, ¿por qué era la misma carta? ¿Por qué la carta a los efesios era la misma carta a los laodicenses? Pero no hay aquí razón para explicarlo, simplemente es una otra teoría, ¿verdad? Que esta carta a los laodicenses puede haber sido la carta a los efesios que el mismo Tíquico estaba llevando a los efesios. Bueno, una tercera cosa que hay que ver aquí en estos últimos versículos es que algunos abandonaban el ministerio ocupándose en otras cosas. Algunos dejaban su ministerio dentro de la iglesia ocupándose en tantas cosas, diciendo quizás que tenían muchas cosas que hacer o que se harían una pausa o que tomarían un tiempo, un paréntesis en su vida y comenzaban a dejar el ministerio que tenían ellos de parte del Señor. Y aquí Pablo exhorta a Arquipo y le dice, díganle a Arquipo que cumpla su ministerio. Así que hermanos, esta es la misma exhortación para todos nosotros. Muchos de nosotros a veces estamos tan deseosos de servir al Señor y comenzamos bien, pero de pronto comenzamos a decir, bueno, no, y comenzamos a ver ciertas dificultades y comenzamos a ver otras cosas y comenzamos a posponer y a dejar lo que Dios ya puso en tu corazón. Si Dios ha puesto en tu corazón servir de una manera y servir de esta forma al cuerpo de Cristo que es la iglesia, recibe la misma exhortación de Pablo. Cumple tu ministerio. Cumple lo que el Señor te mandó. Cumple lo que has puesto Dios en tu corazón para que tú hagas. Porque no provino de ti tu deseo. ¿De quién provino? De Dios. Porque Dios es el que da el querer, como también el hacer, ¿verdad? Por su buena voluntad. Ahora, la última cosa, hermanos, que quiero concluir esta carta, en finalización de esta carta, es que Pablo dice que él escribía o que él firmaba la carta siempre con su propia mano. ¿Por qué hacía esto Pablo? Bueno, para darle ese sello de autoridad de lo que era una carta inspirada del apóstol Pablo. Y Pablo dice aquí la salutación de mi propia mano. El saludo que hizo el apóstol Pablo al inicio, dice, esto es de mi propia mano. Obviamente van a ver la diferencia de letras. Las salutaciones de mi propia mano. Y Pablo siempre escribía en la carta algo, aunque él no escribía toda la carta, escribía algo para darle ese sello autoritativo de que era una carta inspirada por Dios.
Y Pablo lo dijo varias veces. Miren, en 1 Corintios 16, 21 dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, en la carta a los Corintios. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 17 dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de en toda carta mía. Así escribo. Entonces Pablo hace una aclaración en este sentido para decir, esta carta, cuando Pablo la firmaba, o cuando Pablo la daba esta salutación y la escribía con su propia mano, parece ser, hermanos, que este es el signo de lo que era una carta inspirada. Es decir, si iba escrita por Pablo de esta manera, en una parte en la salutación, al inicio, entonces esta iba a ser una carta inspirada de parte de Dios. Pareciera ser que esto es, pero lo importante aquí es entender que el apóstol Pablo está tratando de decir de alguna manera que nadie los engañe, que nadie engañe diciendo que esta carta proviene mía, si no tiene este sello con el cual yo escribo. Y eso es importante, hermanos. Esto es importante. Saben que de pronto hay tantos cristianos por todas partes, por todos lados. Me encuentro con mucha gente que viene de una u otra iglesia y de pronto siempre me comentan y me dicen: ¿ha escuchado usted que son bendecidos? Son bendecidos por ciertas personas en el internet y que están predicando. Y luego me mencionan a nombres que yo digo, pero no pueden distinguir. ¿Cómo pueden hablarme de esta persona que puede bendecir sus vidas cuando obviamente su doctrina y su fama es totalmente visible y todo el mundo sabe lo que dicen, lo que enseñan? Hermanos, tenemos que tener un discernimiento, porque no todo el que dice Señor o abre la Biblia realmente está enseñando una sana doctrina. Tener un discernimiento de lo que escuchamos y de lo que oímos. Y eso es importante, hermanos. El sello de la doctrina o la sana doctrina es una confrontación de nuestras vidas. Es hacernos ver a Dios siempre, siempre, hermanos, altísimo, y nosotros humillados. Cuando alguien comienza a levantar al hombre y ponerlo a la par y decirle que es una buena persona y que puede ser lo mejor, ese no es el sello de una sana doctrina. La sana doctrina confronta siempre nuestras vidas para quitar de nosotros, desarraigar de nosotros todas aquellas cosas que nos hacen querer igualarnos o estar igual o a la altura del Señor, o pensar o bajar a Dios a nuestro nivel. No es así. La Biblia no nos lleva a este punto. La sana doctrina, ya he explicado anteriormente, significa la higienización de nuestra vida. Sana, la palabra sana viene de higiene, el griego higiene, higienos, que significa precisamente limpiar. La sana doctrina limpia nuestras mentes, limpia nuestras vidas, y eso no se puede cuando te dicen o cuando te enseñan que puedes estar pecando y luego venir y el domingo y arrepentirte. No se enseña, eso no se logra cuando dicen: no importa, una vez no es tanto problema, después te puedes arrepentir. Eso no se logra, amados, cuando decimos: no seas tan fanático, ve una vez al templo y se acabó. Eso no se logra así. Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, hermanos, tenemos que estar a la altura de lo que Dios demanda. Él dijo: sed perfectos porque yo soy perfecto. Sed santos porque yo soy santo. Y la palabra sed no significa una culminación, significa un proceso. Estar siendo, ve en el camino, avanzando, pero no puedes mantenerte ahí o retroceder o ser igual después de 5, 6, 7, 10 años, ser la misma clase de creyentes. Tenemos que ir avanzando en compromiso, en nuestra vida, en santidad, en ir perfeccionándonos cada vez más. Ese es el sello de la sana doctrina. Así que Pablo dice: las salutaciones de mi propia mano, así escribo yo. No se dejen engañar. Y así termina el apóstol Pablo su carta. Una carta donde él abiertamente prepondera a Cristo como superior a todo y a todos. No hay nada por encima de Cristo. Vamos a orar, por favor.
Padre, en esta noche queremos suplicarte que nos ayudes, Señor, a cada vez más en nuestras vidas comprender y entender tu voluntad, tu palabra. Dirígenos, Dios, guía nuestro corazón, nuestra mente, bajo una sola perspectiva: la supremacía de Cristo sobre nosotros, su señorío en nuestras vidas. Ninguno de nosotros, Señor, puede o debe nunca tomar la gloria ni la honra de lo que Cristo hace. Ninguno de nosotros puede altercar con la voluntad tuya. Ninguno de nosotros, Señor, puede sentirse menos ni superior a lo que simplemente Dios quiere que hagamos como siervos inútiles. Ayúdanos, Padre. Jesucristo debe ser el Señor de nuestras vidas y debe ser siempre encumbrado en nosotros. Guarda nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, siempre, Señor, deseosos de ver a Cristo en suprema voluntad, en suprema obediencia a lo que Él quiere y manda, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a culminar, hermanos, esta noche